Muy buenas tardes a todos. Hace harto ya que no nos veíamos, así que voy a tratar de ir avanzando para que no nos vaya quedando nada que ver, la verdad, en ciencias naturales. Buenas tardes. Eh, nos, nos vamos a ver, parece que poquito nos vamos a ir viendo menos, así que les voy a pedir que yo los PPTs que realizo son con lo mismo, la misma información que hago de los libros, ¿ya? Por si acaso, para que nadie se me vaya a perder ni crea que saco información de otro lado. Los PPT y todo lo que nosotros hacemos aquí es la misma información que yo saco desde los libros, ¿ya? Vamos a ocupar el libro en esta oportunidad porque vamos a empezar a dar uso a nuestra tabla periódica, la vamos a aprender a leer, no nos tenemos que aprender todo lo que está ahí claramente, pero sí vamos a empezar a ocupar información muy importante que la tabla nos va a reflejar. Para poder centrarnos un poquito en la clase del día de hoy, tenemos que recordar qué es lo que estábamos viendo, insisto, hace harto ya que no nos veíamos, así que quizás nos va a complicar un poquito más, pero ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué era lo que estábamos viendo nosotros en ciencias naturales? Miren el cuaderno, por ahí los apuntes, ¿qué se acuerdan que estuvimos viendo nosotros en ciencia? Lo voy a tratar, no se preocupe, Loisa, no se preocupe. Alguien que me ayude, por favor, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Buenas noches, profesora. Hola, María Alejandra. Estuvimos hablando de los átomos. Muy bien, estuvimos Hola, buenas hablando de tardes. los átomos. Hola, buenas tardes. Estuvimos hablando de los átomos, muy bien, Yaritza, ahí también que nos aportaba en el chat, y dijimos que los átomos iban a ser esta unidad tan pequeñita que iba a componer a todo lo que nos rodeaba en la naturaleza, todo, o sea, desde nosotros, los lápices, el celular, la fibra de este internet que nos mantiene, todo va a estar compuesto por estos átomos, ¿ya? Y vamos a ver también, vimos oportunidad, teorías atómicas, recuerdan, diversos científicos que establecieron diversas teorías del átomo también. Y hoy día vamos a continuar un poco justamente en darle la valoración y la ordenación a los componentes que tienen estos átomos, ¿ya? Voy a presentar, denme un segundito. Ya. Ustedes me van soplando si se va viendo. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que vimos el átomo? Vimos que estaba componiendo a todo en la naturaleza y que iba a tener electrones y neutrones y protones en su composición. ¿Lo recuerdan? ¿Dónde se iban a encontrar posicionados los neutrones en un átomo? En el medio, en el núcleo. En el núcleo, muy bien, en el medio. Y junto con estos protones, neutrones, iban a estar dando vuelta alrededor del ¿quiénes? Los electrones. Los electrones, excelente. Y los íbamos a diferenciar por carga, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan Positiva que? y negativa. Muy bien, cargas positivas y cargas negativas. Neutro. ¿Dónde se iban a encontrar las cargas positivas? En el núcleo. En el En núcleo. el núcleo. Y girando alrededor del ¿quién iban a estar? Las negativas. Las negativas. Las negativas, conocido como Electrones. electrones, están pero perfecto. ¿Se acuerdan también que vimos diversas teorías atómicas en cómo se llega a establecer este modelo de átomo, ¿cierto? Pasamos por diversos científicos. Thomson, que tenía un modelo súper extraño allí, pasamos por Rutherford, que era quien se acercaba un poco más y establece el concepto de núcleo incluso, cosa que Thomson no nos había establecido. Pasamos por Bohr, en donde establece las órbitas y los orbitales que estaban presentes en los electrones de este átomo y hasta finalmente llegar al átomo que hoy día nosotros conocemos. Incluso mencionamos que el electrón de este átomo iba a tener la capacidad de moverse, ¿se acuerdan? Que se iba a estar moviendo entre los orbitales. ¿Recuerdan eso?
¿Nos acordamos de esto, no? Sí, profe. Sí, que los electrones que se iban a encontrar alrededor de este núcleo iban a estar moviéndose, iban a poder estar viajando en el átomo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Nosotros tenemos que tener súper en claro, ¿hay alguien que tiene su micrófono activado? Nosotros tenemos que tener súper en claro en que los átomos serán esta pequeña partícula que va a estar componiendo a todo en la naturaleza, ¿ok? A todo. Pero estos átomos, ¿hay alguien que tiene el micrófono activado? No logro visualizar quién es. Por favor, si pueden ahí revisar sus micrófonos. Estos átomos, nosotros los íbamos a poder encontrar en un estado más puro, porque la unión de todos estos átomos iban a ser lo que iban a estar componiendo todo en la naturaleza. Pero esos estados más puros en los cuales nosotros íbamos a encontrar el átomo se conocían como elementos. Y los elementos, ¿cómo vamos a saber nosotros cuáles son los elementos? Porque para eso nos vamos a tener que ir a conocer la tabla periódica. Yo les voy a pedir, por favor, que los que tienen su libro, yo voy a mostrar la tabla periódica aquí para que no se me vayan a preocupar, pero los que tienen su libro se vayan a la página 32, y en la página 32 van a poder encontrar la tabla periódica, ¿ya? Página 32. Los que no lo tienen, no se preocupen porque yo los voy a presentar acá. En la página 32 nosotros vamos a poder encontrar la tabla periódica, que es la misma que usted está teniendo, la que está visualizando ahora aquí. ¿Y cómo vamos a saber cuáles van a ser los elementos, estos estados más puros que se van a encontrar de los átomos? Porque componen a la tabla periódica. Todos los elementos que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, o lo que usted está viendo en la página 32, son todos los elementos que se encuentran más puros en la naturaleza, a excepción de los que están abajitos de las últimas dos líneas, que son los que han sido manipulados por el hombre. El resto se han encontrado en estado puro en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, al hidrógeno, tenemos al oxígeno, tenemos, por ejemplo, al cobre, vamos a tener el cromo, vamos a tener el potasio, el sodio, el magnesio, en fin. Cada uno de los elementos que se encuentran en esta tabla es átomo de hidrógeno, átomos de carbono, átomos de nitrógeno o de oxígeno o de cual sea el elemento que está aquí en el estado más puro. Y es así como se logran juntar para conformar todo lo que tenemos alrededor. Por ejemplo, ¿qué se sabe la composición química del agua? H2O. ¿Cuál sería la composición química del agua? ¿Por ahí me la soplaron? CO2. H2O. La composición química del agua entonces se va a conocer como H2O. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, déjenme un poquito aquí que tenemos a unas personas que quieren entrar. Ahí sí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta molécula de agua que está compuesta en la naturaleza, ¿por qué va a estar? Tiene en su composición átomos de hidrógeno y va a tener en su composición átomos de oxígeno. Si yo me voy a la tabla periódica, no voy a encontrar el agua en la tabla periódica. No la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque se tienen que unir dos elementos que sí están en la tabla periódica, como lo son el hidrógeno y como lo son el oxígeno, para poder formar a esta molécula. ¿Se entiende? Por lo tanto, nosotros, estos átomos que encontramos en la naturaleza, se pueden ir uniendo entre sí. Y a medida que se van uniendo, van formando lo que nosotros conocemos como moléculas, compuestos, pero siempre la base van a ser la unión de los átomos que tenemos acá, en la base de la tabla periódica. Por eso yo les dije que la tabla periódica la íbamos a ocupar ahora, porque vamos a ocuparla justamente y la vamos a interpretar, lo vamos a poder interpretar y saber leer, ¿ya? Todo esto nosotros ya lo habíamos visto, me voy a ir a la clase del día de hoy, que es esta. Nosotros vamos a poder cuantificar, darle una valoración, un número, a la cantidad de protones, neutrones
o electrones que se encuentren presentes en estos átomos, ¿sí? Todos tienen súper en claro que los neutrones y los protones están en el núcleo y allí encontramos carga positiva o carga neutra y que los electrones están viajando alrededor de él con carga negativa. Eso lo tenemos claro, ¿o no? ¿Sí o no? Estoy tratando de hacer un resumen así como súper general para que nadie se me vaya perdiendo, sobre Sí, todo los que profe. llegaron recién. Ya. Teniendo en claro eso, nosotros nos vamos a guiar por el ejemplo que yo tengo ahora en pantalla para poder definir cuántos electrones, cuántos protones o cuántos neutrones va a estar componiendo a un elemento. Vamos a poder cuantificarlo, vamos a poder saberlo. ¿Y de qué manera? Justamente realizando este tipo de ejercicios que tenemos aquí. Esto se conoce justamente como la interpretación simbólica de los elementos. ¿Y cómo se interpreta? Ustedes están viendo en su tabla periódica. En su tabla periódica los elementos se interpretan por una letra, ¿cierto? Ustedes los tienen ahí. Por ejemplo, el primer elemento que usted está viendo en verde, que es una H, ¿qué elemento sería en la naturaleza ese? Hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto? Muy bien. Si se fijan, cada uno de ellos está interpretado por letras. Por ejemplo, me voy a ir a la fila 4 y tengo al Ca. Ca. ¿Qué elemento sería ese en la tabla periódica? Calcio. El Calcio. calcio. Muy bien. Y si yo me voy a la fila 2 y les pregunto por el N que está interpretado ahí, ¿qué elemento sería? Nitrógeno. El nitrógeno. Si se fijan, los elementos se van a poder representar con una simbología. ¿Y qué sería una letra? Y esta, la manera correcta de escribirla es siempre con una letra mayúscula, y si está acompañada por otra letra, la que la sigue es minúscula. Por ejemplo, en el número 2 tenemos la L mayúscula y la I. ¿Qué elemento es ese? Litio. El litio. Y si se fijan, se escribe L mayúscula e I minúscula, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros lo vamos a tener que interpretar, ¿ya? Siempre la simbología tiene que ser representando el elemento con la letra mayúscula, y en el caso que le acompañara otra letra, la que la acompaña es la minúscula, ¿ya? Entonces, ¿cómo representamos este ejemplo que tenemos aquí? Me dice que la X grande que yo estoy representando aquí, la X grande va a establecer el elemento, que podría ser cualquiera de la tabla periódica. Yo puse una X simplemente para poder dar el ejemplo, pero podría haber sido el hidrógeno, el helio, el varadio, cualquiera, ¿ok? Se interpreta con la letra del elemento y miren, se anotan dos numeritos, un numerito arriba y un numerito abajo, que le interpretamos nosotros como la A y la Z. ¿Qué son la A y qué son la Z? Si ustedes están viendo aquí en la pantalla, la A refiere al número másico del elemento, ¿ok? Pero ¿qué es el número másico del elemento? El número másico del elemento va a ser la suma de los protones más los neutrones. Protones más neutrones. Ya vamos a ver cómo llegamos a todo esto. Y me dice que el número pequeñito que va a estar abajo acompañando este elemento va a ser conocido como la suma de protones que va a existir en el núcleo. Complicado hasta ahora. Le voy a pedir que mientras anote simplemente esta simbología porque la vamos a llevar un ejemplo para que la pueda entender. ¿Qué tengo que tener en claro? Que en la simbología yo tengo que representarlo con el elemento, que el elemento en mi ejemplo, ¿con qué letra la estoy representando? En el ejemplo que yo tengo en la pantalla, ¿con qué letra estoy representando el elemento? Con X. Con la X. Con X. Con una X, ¿cierto? Este es un ejemplo simplemente. Si yo me voy a la tabla periódica no voy a encontrar ninguna X porque yo estoy dando un ejemplo nomás. ¿Cómo se interpreta? El elemento, que sería la X, el número másico, que es el número que va arriba, que yo lo estoy interpretando con una A, y para poder establecer su número másico, yo necesito conocer
los protones y los neutrones presentes y el número atómico que va a estar abajito del elemento y va a definir la cantidad de protones que tiene ese elemento. Le voy a pedir que solo anote la simbología, lo que refiere a cada uno de ellos, número másico, protones más neutrones, número atómico, que son los protones del núcleo, y nos vamos a ir a elegir. ¿Lo anotamos ya? Sí. Perfecto. Es solo lo que tengo aquí. La X, que representa el elemento, la A, que es el número másico, que es decir, protones más neutrones, y el número atómico, que quiere decir que son los protones que están en el núcleo. Mientras tanto, para los que recién se están incorporando, les voy a pedir que tengan su librito cerca, porque vamos a ocupar el libro y en la página 32, porque está la tabla periódica allí y a esa le vamos a dar harto uso el día de hoy. Profesora, nos van a preguntar en la prueba, o sea, en el día del examen, toda la tabla periódica, tenemos que aprenderla toda. No, ¿cómo se le ocurre? No, Ah, ya. nadie se la aprendió. No, no, lo más probable es que la tabla periódica se la den. No se preocupe, yo voy a ir trabajando con el libro aquí también si no tiene libro. Y lo puede encontrar online por si acaso, ¿ya? Pero no, se le ocurre, imagínese aprenderse toda esta cantidad de nombres. Que a veces se nos olvida hasta cómo se llaman las crías de uno. Ya me estaba asustando. Sí, se imagina, no. No se preocupen, no. Miren, nosotros vamos a trabajar con los números, con los elementos de la tabla periódica que están como del 4 hacia arriba, con la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4, que son los más conocidos. Y los vamos a trabajar tanto que lo más probable es que en algún minuto ustedes sí se los vayan aprendiendo y van a saber, por ejemplo, no sé, que la H refiere al hidrógeno, que la O refiere al oxígeno, lo van a manejar porque vamos a trabajar tanto con eso que en algún minuto sí se los van a aprender. Y si se aprenden eso, son lo más probable es que son esos los que van a preguntar, pero la tabla periódica se la van a dar en todas las pruebas las dan. Así que no se preocupen. Ya, anotamos lo que teníamos en la pantalla, ¿cierto? Para poder continuar, espero ahí si me pueden reaccionar en el chat con un dedito arriba, para saber que todos anotamos lo que tenemos en la pantalla. Hola, profe, disculpe el atraso. No se preocupe. ¿Vive aquí cuál? Libro, página 32 de ciencia. ¿Libro 1? Sí, estamos todavía con el módulo 1. Queremos terminarlo lo más rápido posible. Muchas gracias, así como lo hizo Guillermo, les voy a pedir por favor que dedito arriba para saber que la gran mayoría ya escribió lo que tenía en la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Ahí tenemos las reacciones en el chat. Por ahora todavía no cobra pie ni cabeza lo que estamos viendo, pero ya con el ejemplo yo sé que se van a ordenar un poco más. Muchas gracias a los que están reaccionando en el chat. Dedito arriba simplemente para saber que tenemos escrito lo que yo tengo en pantalla ahora. Que recuerden que la X es el elemento que puede ser cualquiera de la tabla periódica y ya los vamos a ir ordenando, que arribita va a ir un número conocido como su número másico y que abajito va a ir su número atómico. Muchas gracias a los que están reaccionando. Voy a dar unos 2 minutitos más para que terminen de escribirlo.
Los que no tienen libro, no se preocupen, que yo voy acá, vamos a ir trabajando todos juntos para que sepan interpretar la periódica, para que sepamos cómo ordenarla, cómo trabajar con ella. Recuerde poner dedito arriba para saber que todos escribieron ya lo que yo tengo en la pantalla. Dedito arriba, por favor, si ya escribió. La última reacción que tengo es de Elizabeth Carvajal. Si alguien más ya escribió, por favor. Dedito arriba para asegurarme y poder cambiar la diapositiva. Sí, obvio, le puede sacar pantallazo, no hay problema. No hay problema. Más rápido todavía con el pantallazo. Ya. Le puede sacar pantallazo también a Amelia y así vamos avanzando. Entonces, acá tenemos un ejemplo, que con el ejemplo se nos debería hacer más fácil todavía. Entonces, tenemos en este caso, en el que tengo aquí yo en pantalla, mi ejemplo, mi X. ¿Qué letra es aquí? Según lo que yo tengo en pantalla, mi X. ¿Qué letra está representándola aquí? CI. CL. Ya acuérdense que está acompañada por una letra minúscula siempre y cuando tenga dos letras. Por lo tanto, sería un CL. Si yo me voy a la tabla periódica, el CL, ¿cómo se va a llamar? Les voy a ayudar un poquito. Nos vamos a ir a la fila número 3. ¿Qué elemento sería este? Cloro. ¿Cómo? Cloro. El cloro, ¿cierto? El elemento que tenemos aquí en pantalla entonces va a ser el cloro. Esa era nuestra X en el ejemplo anterior. Y tenemos dos numeritos. Uno arriba, uno abajo, ¿se acuerdan? Uno arriba y uno abajo. Me voy a ir a la diapositiva anterior. El número de arriba me decía que era su número másico. ¿Cuál es el número másico aquí entonces? ¿Cuánto es el número másico aquí entonces? 35. ¿Cuánto? 35. 35, muy bien. ¿Y cómo yo sé que es 35? Porque recuerden que este representaba a la A, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y el de abajito? ¿Cómo se llamaba? Atómico. Número atómico. Y se representaba con una Z, ¿cierto? Correcto. ¿Y cuánta era la valoración del número atómico entonces en este ejemplo? Son muchas cosas las que me gustaría contarles. ¿De cuánto es la valoración del número atómico en este ejemplo? Los 17. 17, ¿cierto? Entonces, volvimos a explicarlo. La X que yo tenía en el ejemplo anterior, acá ya tengo un elemento posicionado y ese elemento era el cloro, que es el Cl. El número másico, que es el numerito que lo acompañaba arriba, ¿lo recuerdan? El numerito que teníamos arribita, en este caso está representado por el número 35, y el numerito que teníamos abajo, que era el número atómico, en el ejemplo va a estar representado por el número... Creo que no se escucha nada. Ay, les voy a pedir por favor que los micrófonos traten de mantenerlos apagados, por favor, para que podamos escuchar, ¿ya? Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. En el ejemplo que tenemos acá, el cloro es el elemento que vamos a trabajar, su número atómico y su número másico. En este caso, el número másico del elemento está representado por la A. ¿Cuánto sería la valoración que tiene aquí? 35. 35.
Y el número atómico, que es la Z, ¿cuánta es su valoración? 17. 17. 17. Miren, habían varios datos que nosotros nos dieron anteriormente. Nos decían, por ejemplo, que el número másico era la cantidad de protones más, Neutrones. ¿cierto? Y en la Z, ¿a qué representaba? Electrones. A No, lo atómico. Protones del núcleo. a los protones, ¿cierto? Fíjense aquí, el atómico, ¿a quién representaba? Protones del núcleo. A los protones. Por lo tanto, en el cloro, ¿cuántos protones van a haber? 17. 17 protones. ¿Y cómo yo sé que son 17? Porque me lo está dando aquí. La Z está representando la cantidad de protones que existen en el núcleo de este elemento, y en este caso son 17. Yo puedo establecer entonces, si yo en el número másico que tengo acá arriba, me dice que son la cantidad de protones más neutrones. Yo sé el total, que es 35, y yo también conozco que son 17 los protones que existen. Por lo tanto, ¿yo podría conocer la cantidad de neutrones que tengo? Entonces se va a restar los 35 menos 17, que son los protones, y ahí nos dan los neutrones, que serían 18. Muy bien. En este caso, ¿cuántos neutrones yo tendría? 18. 18. 18 neutrones. ¿Hay alguien que no entendió? Levánteme la mano al tiro. Si hay alguien que se me perdió. Dedito arriba o dedito abajo. Cris. Usted me levantó la mano. ¿En qué parte se me perdió? Vamos a borrar todo esto para poder explicarlo de nuevo. Y ahí les voy a ir pidiendo ayuda a ustedes mismos para que le podamos ir explicando a los compañeros que no entendieron. Elemento que estamos trabajando en el ejemplo, el cloro, ¿cierto? Tenemos A y tenemos Z. Sabemos que Z va a ser igual a la cantidad de protones. Por lo tanto, Cris, ¿cuántos protones van a existir en este elemento? 17. 17, ¿cierto? Porque me lo está dando aquí. Yo no, aquí no saqué ningún cálculo, simplemente tomé la información que tenía disponible. Y me dice que el numerito que está acá arriba es igual a la suma de los protones más los neutrones. Y eso me tendría que dar 35. Yo sé cuántos protones tengo porque me los dieron abajito. Eran 17, ¿cierto? No conozco la cantidad de neutrones, pero sí sé que entre ellos deben sumar un total de 35. Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo para poder sacar el cálculo que necesito de neutrones aquí? Una resta, po. Una resta, ¿cierto? Una resta en el cual debo restarle esos 35, los 17, y de esa manera yo voy a conocer la cantidad de neutrones que tengo en este elemento. Y en ese caso, la cantidad de neutrones iba a ser igual a 18. Y yo sumo 18 más 17, a mí me va a dar la suma total de A, y así voy a tener los 35. Tengo Clarísimo. protones, tengo neutrones. ¿Qué me faltaría conocer? Si tengo los Electrones. protones, ¿cuáles? Electrones. Los electrones. Y mire aquí una pillería muy grande que vamos a ocupar. En el número de protones, como dice acá abajito, y el número de electrones son iguales. Cuando trabajamos con elementos neutros, que son los que nosotros vamos a trabajar, la cantidad de protones que van a existir y la cantidad de electrones van a ser la misma. Por lo tanto, ¿cuántos electrones va a haber acá?
Vuelvo a repetir. ¿Cómo voy a saber? Si yo ya conozco que protones tengo 17, ¿cierto? Neutrones voy a tener 18. Me falta solo conocer los electrones. Pero no tengo cómo calcularlos aquí. Pero fíjese que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, ¿cuántos electrones voy a tener? 17. 17. 17. ¿Y por qué 17? Porque es la misma cantidad que tengo que tener del elemento. ¿Se entendió? ¿Dedito arriba o dedito abajo? Sí, se entendió. ¿Sí? Yo lo Yo, entendí. tía, estoy media atrasada porque tuve un problema con mi hijo, así que no entendió mucho. Chuta, nos vamos a tratar de ir uniendo. Vamos a hacer unos ejercicios justamente para que podamos ir entendiendo lo que estamos viendo ahora. Levánteme al tiro la mano con dedito para abajo, quien no me entendió. Ya, Amelia, dedito para arriba. ¿Qué es la pillería aquí? Necesito yo anotar por ahí en cualquier lado que la cantidad de protones y electrones es igual. ¿Yo qué voy a poder calcular? Voy a poder calcular la cantidad de protones, voy a calcular la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones va a estar definida justamente por los protones existentes, porque lo dice ahí abajito. La cantidad de protones y electrones de un elemento van a ser iguales, siempre y cuando éste sea neutro en la naturaleza. Entonces, fíjense, nos vamos a la tabla periódica. Dijimos que el cloro iba a estar posicionado en la fila número 3. Y el numerito, todos los numeritos grandes que tienen arriba, arribita los elementos que ustedes están viendo ahí, refieren justamente a su número atómico, el numerito grande. El numerito grande que tiene el cloro, ¿cuál vendría siendo entonces? 17. 7. Esos son la cantidad de protones. ¿Es la misma cantidad que encontramos en el ejemplo que tenemos en pantalla? Sí. No, yo no le estoy mintiendo. O sea, lo encontramos en la tabla periódica, lo tenemos también en la pantalla, por lo tanto, la cantidad de protones está definida tal cual está en la tabla periódica. ¿Ya? Tengo varios deditos para arriba. Excelente. Nos vamos a ir a hacer unos ejercicios entonces. Necesito que recuerden esto. Protones y electrones son iguales. ¿Ok? Nos vamos a ir a hacer unos ejercicios entonces. Acá tenemos unos ejercicios que yo les voy a ir ayudando claramente para hacerlo. No los vamos a hacer solitos. Y tenemos un torpedito aquí al lado, que lo vamos a aprovechar de ocupar. Yo les dejé la X, que recuerden que era cualquier elemento químico que teníamos en la tabla periódica, les dejé el número másico y les dejé el número atómico. Ya tenemos el torpedo listo acá arriba para poder llegar y definir todo lo que nos están pidiendo de la tablita en el ejercicio que yo tengo en pantalla. Entonces, les voy a pedir por favor que tengan cuidado con los micrófonos para que nos podamos escuchar. Tenemos el primer elemento, el argón. El argón está representado por una A y una R chiquitita y me dice su número másico 39, número atómico 18. Nos vamos a ir entonces. Número másico. ¿Cuál sería el número másico del argón? Si está El escrito 39. arribita. ¿Cuánto? 39. 39. ¿Cuánto sería su número atómico? 18. 18. ¿Conozco el número de neutrones? Voy completando la tabla a medida de la información tengo. ¿Qué es más rápido calcular? ¿Los neutrones, los protones o los electrones? Fíjese que yo diría que los protones, porque los protones siempre van a estar dados al dar simplemente el número atómico. ¿Cuántos protones tengo aquí entonces? 18.
Y recordamos que los protones, ¿a quién eran iguales? A los electrones. Por lo tanto, ¿cuántos electrones voy a tener aquí? 18. 18. ¿Y qué es lo único que me falta conocer? Los neutrones. Los neutrones. Los neutrones. Ay, perdón, les cambié la imagen. Los neutrones. ¿Y cómo obtengo los neutrones yo? Sumando protones más neutrones. Conozco la cantidad de 18. No conozco la cantidad de neutrones, pero sí sé que entre ellos me tienen que sumar. 30. ¿Cuánto? 39. 39. ¿Cuánto me tienen que sumar entre ellos? Por lo tanto, 39. yo le resto a los 39 los 18. ¿Y cuánto me daría ese resultado? 18. 18. ¿Cuánto? 18. No, no da 18. 18. Da 21. 21. No, perdón. 21. ¿Veis? ¿Cuánto da? 21. Da 21. 21. 21. Yo si sumo esos dos, la suma de esos dos me tiene que sí o sí dar 39. 21. Tengo el primer ejercicio de la tabla hecha. El primer ejercicio de la tabla hecha. Muy difícil, ¿o no? No. ¿No? Vamos a ir con el otro entonces. El estroncio. Me tengo que ir a la tabla periódica y buscar el estroncio. Pero mire, aquí hay una pillería en la tabla. Le estoy dando la simbología para que no nos perdamos. Por lo tanto, en la representación, ¿cómo quedaría representado este elemento? Profe, disculpe, pero me quedó una duda con el primero, porque si se supone que Cuente. tiene que dar lo mismo, 18 con los 18 neutrones, o sea, perdón, Serían los 36. 18 protones con los electrones tiene que dar lo mismo y así se ven los neutrones, entonces no calza el 21. Déjenme hacerlo aquí. Yo lo estoy haciendo con ustedes. El 18 más 21, a mí me tiene que dar la suma de 39. ¿Sí me da? Pero ¿cómo saca el 21? Ah, porque mire, el 21, me voy a ir para atrás de nuevo. Este 21 yo no lo conozco, ¿cierto? Hasta aquí, en algún momento se me había perdido, ¿no? Hasta aquí lo entendimos bien. ¿Cómo sacamos el número másico, el número atómico, el protón y el electrón? ¿Sí? Sí. Ya, mire. Lo que a mí, lo único que me falta conocer en la tabla sería la cantidad de neutrones, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo yo conozco la cantidad de neutrones? Si se acuerdan, me voy a ir para atrás un poquito, me dicen que la cantidad de neutrones va a ser la misma suma de los protones más los neutrones. Protones más neutrones. Entonces yo tengo que sumar el protón más el neutrón y eso me tiene que dar el número másico. En el ejemplo que nosotros estamos viendo aquí, la suma del protón más el neutrón, ¿cuánto debería darme? Ya, sí, ahí da el 39. 39. Ya, 39. ¿Yo conozco los protones? No. ¿Cuántos protones tengo aquí? Sí, los conozco. 18. 38. 18. ¿Cuántos? 18. 18. Con los neutrones son los que yo quiero tener, por lo tanto no los conozco, ¿cierto? Claro. Y tengo el 39. Para poder sacar este cálculo, yo paso al otro lado de la igualdad, entonces, el número que está sumando, ¿cómo lo paso al otro lado? Con resta. Resta. Restando. Y ahí yo resto. 39 menos 18 me va a dar n igual a 21. Y Ahí así tenía la se obtuvo el confusión. 21. Ya, Sí. ok, ¿Ahora profe, sí lo gracias. entendimos, Ahora Milda? sí lo entendí, sí, ¿Sí? gracias. Sí. Perfecto. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Hay alguien que se atreva a hacer el siguiente ejercicio? Sería Ay, perdón. Ah,
Les voy a dar un par de minutitos para que hagan el siguiente ejercicio y yo les voy a ir preguntando para que lo vamos completando todos juntos, ¿ya? O si hay alguien que ya lo quiere ir completando, que me vaya diciendo nomás y lo vamos haciendo juntos. Estroncio. ¿Hay alguien que ya lo hizo? Miren, para que no se me vayan perdiendo, está la abreviación del elemento, va a estar descrita al ladito de cada uno para que no lo tengan que ir a buscar a la tabla periódica, ¿ya? Ahí está. Cuenta. Mm. Ya, vamos haciéndolo entonces. La representación. ¿Cómo me quedaría la representación? ¿Cómo se abrevia este elemento? SR. SR. Recuerden que la sigue tiene que ser una chiquitita. Necesito número másico, necesito número atómico. Tengo el número atómico, miren, 38. ¿Dónde pongo ese 38? Arriba. Abajo. ¿Arriba o abajo? O sea, Abajo. Abajo, ¿cierto? En la representación ya puedo poner el 38. No tengo todavía el número básico. Pero con el número atómico, ¿yo qué tengo a la vez? los protones. Los Los protones. protones y los neutrones. Y electrón. Muy bien. Y ¿Cuántos electrones. protones tengo? 38. 38. Por lo tanto, ¿cuántos electrones voy a tener? 38. 38. Mi tabla está quedando cada vez completa. Miren, tengo el número de neutrones. Y solo me falta el número másico. ¿Cómo obtengo el número másico? Protón más neutrón, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos son los protones aquí? 38. 38. ¿Cuántos son los neutrones? 38. No. 50. 50. ¿Cuánto me da esa suma? 88. 88. ¿Y el 88 qué vendría siendo entonces? Un número básico. Número El máximo. número Número másico. ¿Y dónde tendría que poner yo ese 88? Arribita. Arribita del 38. Arriba. al lado. ¿Se dieron cuenta que era más fácil? Aquí me dieron incluso los neutrones y yo tenía pocos datos y pude rellenar todo con estos poquitos datos. ¿Se hizo más fácil este ejercicio que el anterior o no? No. No. ¿Seguimos con dudas? Sí. ¿Qué es lo que nos tenemos que ir aprendiendo? El torpedito que yo tengo acá arriba, La Ocupémosla. tabla hay que aprenderse. este torpedito que yo tengo acá arribita de ustedes, este que les estoy aquí marcando, este es el importante. Y conocer también que la suma, por ejemplo, de protones y electrones va a ser la misma. Eso va a ser muy importante. ¿Eso nunca va a cambiar, profe? No, así es como vamos a trabajar. Así es cada vez que ustedes le pongan un ejercicio y tengan que establecer estos ejercicios, siempre va a estar definido así. El número másico arriba, el número atómico abajo. Entonces, puede que le den, por ejemplo, una representación como la que tuvimos al principio y usted tenga que calcular todo el resto. Y si se dieron cuenta, simplemente con esta representación usted lo puede hacer. O si le dan simplemente, no le dan la representación, pero les dice que tiene una cierta cantidad de número atómico y número de neutrones, también la vamos a poder hacer. Por eso vamos a seguir haciendo esto hacia abajo para que veamos que podemos llegar a la representación y al total de la tabla con pocos datos que a mí me dan. Vamos a seguir. El zinc. El zinc. ¿Con qué abreviación química se trabaja? ZN. ZN, ¿cierto? Número másico. ¿Tengo el número másico? 65. 65. ¿Va arriba o abajo? Arriba. 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 El 65. ¿Tengo el número atómico? No. No. No lo tengo, ¿cierto? Tengo el número de neutrones.
Me falta el número de protones y el número de electrones. Me voy de nuevo. Aquí tengo un torpedo. Y me dice que el número másico va a ser igual. Tengo el número de neutrones, perdón. Me dice que el número másico va a ser igual a los protones más los neutrones. ¿Tengo los protones aquí? ¿En este No. ejemplo? No tengo los protones, ¿cierto? ¿Tengo los neutrones? Sí. ¿Cuántos son? 35. 35. Y esos en total, ¿cuántos me tienen que dar? 35. 35, o sea, serían 65. atómicos, Por lo 30. tanto, los protones van a ser igual a 65 menos ¿cuánto? Menos 35. 35. Menos 35. ¿Cuánto es 65 menos 35? 30. Por lo tanto, ¿cuánto van a ser los protones que tiene este elemento? 30. 30. Ay, ¿Cuántos 35, perdón. 35. No, 65 30. menos 35 es 30. Másico. ¿Cuántos electrones va a tener este elemento? 30. 30. ¿Cuál va a ser su número atómico entonces? 35. No, el número 60. atómico. El número atómico es igual a la cantidad de protones. 30, profe. Por lo tanto, van a ser 30. ¿Y a dónde tengo que poner mi número atómico? Abajo. Abajo. De 65. Aquí abajito. ¿Vamos entendiendo mejor o seguimos complicando? ¿Vamos aclarando o no vamos aclarando? Sí, igual se entiende un poquito, profe. ¿Se va entendiendo un poquito más? ¿Hay alguien que todavía sigue muy complicado? Más o menos, profe. Más o menos. ¿En qué parte le cuesta más? Sacar la cantidad de átomos y juntarlos con los otros para que me salga la respuesta buena. Lo que yo tengo que ir fijándome, por eso les digo, vayan ocupando mucho el torpedito que les puse acá arribita, ¿ya? Porque de esa manera va a ser súper fácil establecer qué es lo que a mí me falta y con poquitos datos de la tabla yo lo voy a poder ir haciendo, ¿ya? Vamos a seguir cada vez con más ejercicios para que nos podamos ir comprendiendo. El aluminio. El aluminio, ya sabemos representarlo, ¿sí? ¿Con qué simbología química representamos el aluminio? AL. AL, ¿cierto? AL. Tenemos el número másico. El número másico va arribita. ¿Lo tenemos? Sí, ¿Cuál es? 27. 27. Entonces yo pongo mi número másico que es 27. Me dicen que el número atómico va bajito. ¿Lo tengo? No. No. Me dice, me está pidiendo el número de neutrones. No lo tengo que calcular. Pero miren, me están dando el número de protones. Si me voy al torpedo, ¿a qué se parece el número de protones? ¿A qué va a ser igual? Al atómico. A los electrones. A los electrones y también ¿a qué cosa? Al atómico. Al Al atómico. número No, atómico. Ah, Entonces, ¿se fijan cómo voy rellenando súper rápido la tabla? Con un puro datos, tengo los protones, por lo tanto tengo el número atómico, y como los protones son igual a los electrones, también tengo los electrónicos. Los electrones, perdón. ¿Y qué es lo único que me falta? Los neutrones. Los neutrones. ¿Y cómo voy a obtener los neutrones? Voy a tener que saber calcular el número másico para conocer la cantidad de neutrones dentro de este elemento. Entonces, 13 más 13. 13 Son más 14. 3. Tengo 26. el número Atómico. Z más N, me está diciendo ahí arriba, que son los mismos que decir los protones, perdón, para que no se me confundan. Yo tengo el número atómico. ¿Cuánto es el número atómico? 13, 13. ¿cierto? Perdón que lo cambio cada vez que lo toco. 13.
me dice que es igual al número de protones. Yo también tengo un número de protones, me dice que es 13. Más n, y esto es lo que yo no conozco. Por lo tanto, paso este número para acá, lo sumo entre los dos. ¿Cuánto va a ser la suma? Entre ellos. 36. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones va a tener este elemento? 26. 26. Y así vamos sumando en la tablita. Nos queda el último. Bromo. El bromo, ¿con qué representación química va a tener? BR. La representación del bromo va a ser BR. Numerito del bromo. Número másico. ¿Tenemos número másico? No. No. ¿Tenemos número atómico? No. No. ¿Tenemos neutrones? Sí. ¿Tenemos protones? No. 35. Pero tenemos electrones. ¿Me servirá de algo saber los electrones? Sí. Porque son los mismos protones. Porque son los mismos que los protones. ¿Y los protones son los mismos a qué? Positivo. Número Atómico. básico. Al número atómico. ¿Puedo ir completando mi representación? Ese es un ¿Puedo 33, poner un 35. un 35? Que dibujo súper mal porque estoy en una tableta. Voy a tratar de hacer mejor. 35, que es el mismo con los electrones que tomé de aquí. ¿Ya? Miren, lo único que me falta ahora conocer es el número másico. Necesito para eso los protones más los neutrones. ¿Tengo los protones? Son 35. ¿Tengo los neutrones? Sí. 45. ¿Cuánto es mi número másico entonces? 80. 80. El 80 se va para acá. El 80 se va para acá. Y ahí queda representado. Ahora, dudas, consulta, muy complejo lo que acabamos de hacer. Aprendiéndome el cuadrito que yo tengo arribita. Jaime, me levantaste la mano, dígame. Sí, profesora, tengo una duda con el aluminio. Por lo que Aluminio. entiendo, según yo, ese 26 estaría mal, o entendí todo mal. ¿Lo calculamos mal? Mira, yo lo estoy haciendo aquí en conjunto con ustedes. ¿Lo calculamos mal? Quedé con la duda porque según yo sería 14. Déjame devolver. Yo también tenía ese resultado, profesora, 14. Ya, lo calculamos mal entonces, no hay problema. Lo volvemos a hacer. Dame un segundito. Estoy con una tableta, un tablet, el computador, el celular y la calculadora. Entonces, toco una cosa aquí y me mando la embarrada para todos lados. El aluminio, ya, tú me dices que lo calculamos mal. Volvamos a calcularlo, Jaime. Ayúdame. ¿Dónde me dices que nos equivocamos? ¿En el número D? En el 26. En el 26. Y el 26 está definiendo el número D que no veo desde aquí. De neutrones. Neutrones. Ya, los neutrones están malos. Jaime, Sí. ¿cómo lo hacemos entonces? Según yo, habría que restar el másico con la cantidad de protones para poder ver la cantidad de neutrones. ¿Y cuánto es nuestro número másico? 27 27. Y le tengo que restar la cantidad de... protones, que son 13. Sería 13. 14. Excelente. Sí, Muy el mismo bien. resultado tenía yo, 14. Muy bien. ¿Y cuánto vendría siendo esto? 14 nuevos neutrones. 14. Excelente. Sí, puede que nos hayamos equivocado. Tienes toda la razón. Y menos mal te diste cuenta. Ya, profe. Por lo tanto, ese 26 estaba mal, lo habíamos hecho mal, era 14. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Gracias a usted. Me quedó horrible el 14. Traté de hacerlo. Muchas gracias, Jaime.
Jaime se dio cuenta entonces que nos habíamos equivocado, efectivamente teníamos que restarle el número másico con la cantidad de protones que teníamos ahí y de esa manera íbamos a poder definir los neutrones existentes en esta tabla, ¿cierto? Muchas gracias, Jaime, por tu aporte, porque definitivamente nos habíamos equivocado en el cálculo, ¿ya? Alguien que tenga una duda, una consulta, ¿se hizo muy complejo esto? Yo creo que haciendo más ejercicio con práctica vamos a dominarlo bien. Excelente, muy bien. Y ahora vienen cosas más aún que yo estoy segura que lo van a ir dominando. Miren, ¿cuál es la clave aquí? El torpedo que tengo acá arriba. Hagan ejercicios de este tipo, los van a encontrar. Esta tablita que tengo con el elemento, con la A, con la Z, y qué quiere decir cada una, manejando eso, nosotros vamos a poder hacer este tipo de ejercicio. Porque si se fijan que con muy poquitos datos dentro de la tabla, la podíamos rellenar sin problema. Ni siquiera es que se tengan que aprender el elemento. Eso sería casi inhumano, no tenemos que aprendernos el elemento, ¿ya? Por si Entonces acaso. yo no puedo ver bien la tabla que tiene al lado, entonces quedo como inconclusa. ¿No ve la tablita que tengo al lado? No. Pero alcanzo a notar la que... No se preocupe, No Jessica. sé si se vaya. ve la tablita, es que tiene que bajar la foto, usted la tiene que bajar para poder ver la tablita. Es que eso es lo que no puedo. Sí, he intentado, Pero pero eso es lo que no puedo. alcanzo a notar este ejemplo o este. Presione la cara a la profe y la baja. Sí, apriete la cara y la baja. Ok, se pasaron. Muchas. ¿Pudo ahora? Ahora sí pudo. Si le quieren sacar pantallazo, yo no tengo ningún problema, ¿ya? No tengo ningún Ok, problema. muchas Sácale gracias, se pantallazo. pasaron. ¿Ya? Igual este ejemplo lo puede encontrar en el libro, en la página 29. Recuerden que yo todo lo saco del libro, ¿ya? Yo no saco nada que no esté en el libro, ¿ok? Todo esto lo voy sacando del libro porque así ustedes también puedan ir en la casa estudiando, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros con esto? Sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Disculpe, profesora, yo tengo una duda. Pregúnteme. Lo que pasa es que no entendí cuando hicimos la resta del másico con el neutrón. ¿El másico con él? Con los neutrones. Es que lo que pasa es que no entendí porque primero nosotros sumamos, ¿cierto? El 13 más 13, o sea, los protones con los electrones. Ah, pero Y es que después era... cuando dijo el compañero que lo habíamos equivocado, esa parte que no la nos entendí. equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque él tenía toda la razón. Si te fijas, nosotros acá no conocíamos la cantidad de neutrones y era lo que nosotros necesitábamos saber. Nosotros necesitábamos conocer el número de neutrones y el número de neutrones, la única manera en calcularla va a ser mediante el número másico, restarle los 13 de la cantidad de protones que tenía, ¿ok? Porque la fórmula me dice que voy a borrar aquí. La fórmula me dice que el número másico que está representado por A es igual a P más N, ¿cierto? A lo tengo. A, que era el número másico, ¿qué valor tenía? Jessica. Jessica había sido la que me había preguntado, ¿cierto? 27. ¿Qué número tenía? 27. 27. ¿Conozco el número de protones? Sí. ¿Cuánto 13. era? Ah, no estoy confundida. ¿Jessica o Natalia tenía la duda? Jessica. Ah, Igual. Jessica. ¿El número de protones entonces era? 13. 13. Y yo sigo desconociendo los neutrones. Este número acá está sumando, por lo tanto, yo necesito dejar en un puro ladito los neutrones para conocer su incógnita, y si está sumando al otro lado de la igualdad, ¿cómo tiene que pasar? Una resta. Una resta, ¿cierto? Por lo tanto, yo a ese 27 le debo restar los 13 que tenía de los protones. Y de esa manera yo obtuve el 14, que va a ser igual a la cantidad de... Ya, profesora. ¿Sí? Yo también Ahí tenía esa sí. misma duda de cómo sacábamos el resultado y es sumar la cantidad que nos sale en los otros cuadritos. En los otros cuadritos, así es. Pero ahora se aclaró. Ya, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Vamos Ya a aprender. Sí, por supuesto.
Profesora, una consulta. Diga. Vuelvo al tema de la prueba. ¿Nos van a hacer así como este mismo tipo de ejercicio, con cuadraditos, así como con algunos datos, o no? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, para poder establecer este tipo de ejercicio, tienen que darle algunos datos tal cual, le pueden dar cualquiera de los datos que yo les di en la tabla. No le pueden poner argón y de ahí en adelante complete usted a no ser que nos entregara la tabla periódica. Pero eso va a ser imposible que le pida calcular todo el resto sin que le den algunos datos entre medio. O le van a dar el número másico, o le van a dar el número atómico, o le van a dar protones, o neutrones, o electrones. Ya con un dato o dos datos que le den, usted puede completar la tabla completa. Pero entregarle el elemento y decirle, calcúleme la cantidad de todo esto del aluminio, no se lo van a hacer así. Sí o sí tiene que conocer algunos datos. ¿Ya? Siempre le van a dar algunos datos para que usted los pueda interpretar. Hola, ¿le puedo hacer una consulta? He escuchado hace varios ratos que van a tener prueba. Este es mi primer día. ¿Cuándo va a ser la prueba? ¿O es un supuesto? No, la prueba es la nivelación que tienen que hacer ustedes, que es terminando todo esto, que si no me equivoco en agosto, ¿sí me pueden aclarar? No sé, profe, no. Más o menos. Sí, agosto. Más o menos como en agosto. Sí. Ah, ok. Que después de todas estas clases, ustedes tienen la prueba que es la nivelación para poder aprobar este curso. ¿Sí? Ya. ¿Estamos claritos entonces? Vamos a ir avanzando con estos. Yo les doy terminada la unidad número 1. Lo último que nos queda conocer serían los electrones de valencia. Lo único que tenemos que recordar acá en los electrones de valencia es que el electrón de valencia será aquel electrón. Recuerden que los electrones se posicionan en orbitales. El electrón de valencia va a ser aquel electrón que se encuentra ubicado en el último orbital. ¿Ok? ¿Y qué característica tiene? Esta característica de este electrón de valencia ubicado en el último orbital tiene la característica de moverse dentro de los otros orbitales e inclusive va a tener la característica de poder juntarse con otro elemento y poder compartir el electrón, o sea, que vaya para otro elemento y que vuelva, que se vaya y que se devuelva. Eso nosotros lo vamos a conocer como electrón de valencia. Aquel electrón que se encuentra ubicado en la capa más externa del átomo. Recordando siempre que el átomo tiene un núcleo y de él se encuentran orbitales, y en este último orbital vamos a encontrar a este electrón, que tiene la capacidad de moverse compartiendo el electrón o moviéndose hacia adentro de él. Es lo único que necesitamos recordar de este electrón de valencia. Y con esto nosotros vamos a terminar la unidad número 1. No hay problema así. Con esto terminamos la unidad número 1. Dudas y consultan hasta aquí porque alcanzamos a ver un cachito de la unidad número 2, para que nos vamos lo más completo. Profesora, yo de nuevo, disculpe. Dígame. Es que vuelvo a la tabla periódica. Porque Volvemos cuando a la yo veo la tabla periódica, y por ejemplo, en la misma que usted mostró, que estoy aquí con el libro, por ejemplo, en el de potasio, dice que la letra es K, ¿cierto? La letra es K. Y arriba me sale un 19. ¿Ese 19 sería su cantidad de protones o de qué? ¿O su número atómico o su número más? El de arriba es el número atómico. Me voy al ejemplo. Lo que pasa es que en la tabla periódica no está ordenadita como yo se la estoy presentando aquí. Ya, yo esta Claro, porque veo más números yo también, pues salen más números abajo. Salen hartos números. Lo que pasa es que cada elemento tiene una masa distinta. Esto se les va a dar un peso, ¿ok? Tienen una fuerza. Y la fuerza va a depender justamente, por ejemplo, de la cantidad de protones y neutrones que existan en su núcleo o de la cantidad de protones que tengan. El numerito grande, ese que usted me está preguntando, por ejemplo, del potasio y el 19, va a referir justamente a su número atómico, o sea, a la cantidad de protones que va a tener ese elemento, ¿ya? Claro, los otros numeritos que los van a estar acompañando son elementos que van a darle peso, o sea, la masa que va a tener este átomo, o incluso una posición en particular que ocupen en la naturaleza, que eso es más complejo ya todavía y ahí no nos vamos a meter nosotros, ¿ya? Nosotros simplemente vamos a tener que saber interpretar de esta tabla periódica el elemento,
no es necesario que nos aprendamos cada uno de los elementos que está acá, ¿ok? Para que no se vayan a asustar, pero el numerito que me pregunta aquí, arribita, Paulina creo que fue, el numerito que me pregunta justamente va a referir a su número atómico, por lo tanto, ese va a ser la cantidad de protones que tiene ese elemento, ¿ya? Va a ser Z al final. Va a ser Z al final, muy bien. Va a ser Ya, Z. gracias. Y si yo me Y lo quiero otro- hacer, dígame. Lo que pasó recién no lo entendí, profesora. Ah, Lo de lo que pasa Valencia. es que lo único que tenemos que comprender y lo último que a mí me faltaba ver era los electrones de valencia. ¿Y qué es un electrón de valencia? Yo lo único que necesito que ustedes comprendan que un electrón de valencia va a ser aquel electrón que se encuentra ubicado en la última capa, en el último orbital del átomo. Porque si recordamos, el átomo tiene un núcleo, ¿cierto? Y en este núcleo existen muchos orbitales girando alrededor de él. Muchos orbitales. Y en los orbitales se encuentran posicionados los electrones, ¿cierto? Este electrón que se encuentra al final, en la última capa, se va a conocer como electrón de valencia. Y ese electrón de valencia tiene la característica de viajar hacia otros átomos, en el caso que venga un átomo aquí de otro elemento y se una con él va a tener la capacidad de viajar hacia otro átomo o devolverse hacia su átomo cada vez más cercano a su núcleo o fuera de su núcleo. ¿Ok? Es lo único que necesito que comprendan. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, como lo vimos anteriormente, que los átomos se pueden unir entre sí. ¿Recuerdan cuando dijimos que la molécula de agua está compuesta de esta manera, H2O? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando dijimos que el agua, por ejemplo, la molécula del agua se conocía como H2O? Sí. Ya. Esto quiere decir que tiene átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Por lo tanto, esto quiere decir que hay dos átomos aquí uniéndose entre sí para poder formar una sola molécula. Que en este caso va a ser una molécula de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que estos electrones que se encuentran posicionados tanto en el átomo del hidrógeno como en el átomo del oxígeno en algún momento se están compartiendo o hay alguien que le está quitando algún electrón a alguien para poder formar el elemento que tengo en la naturaleza. Porque para formar esto se tienen que unir. Y esto es lo que nos da pie a comenzar a hablar de la unidad número 2. ¿Ok? Y voy a darme... Profesora, dígame. consulta, ¿no van a hacer así tipo ecuaciones como en la tabla periódica con el tema de los electrones de valencia? ¿Nos van a hacer sacar alguna cuenta o no? ¿Por las órbitas de algo? No, a lo más lo que yo le expliqué de lo que vimos recién. Ya, entonces el electrón de valencia es lo mismo que sale en el dibujito de órbita de valencia, que es el último... Es en el la orbital. última órbita. Que en esta última órbita que se encuentra, en esta última órbita se va a encontrar posicionado un electrón. Y ese electrón es el que puede viajar a otros átomos o viajar dentro del mismo átomo más cercano a su núcleo. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito que comprenda. Y lo que nos va a dar pie justamente a comenzar a hablar de la segunda unidad de esto. La segunda unidad refiere a enlace químico. Y para eso les voy a pedir por favor a los que están en el libro que se comiencen a ir a la página 45. A la página 45. Vamos a dejar entrevisto así, les voy a dar el pie simplemente de esta unidad para no agobiarlos más con ejercicio, pero para que se vayan al menos con esto y lo podamos asociar con la clase que acabamos de tener. Enlace químico, esa va a ser nuestra segunda unidad que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Qué es un enlace químico? Tenemos claro que los átomos componen a todo lo que está en la naturaleza y componen a los elementos y que estos elementos se encuentran en la tabla periódica y que son el estado más puro que vamos a encontrar y que entre ellos se pueden unir, ¿cierto? Eso lo íbamos a tener claro. La unión que generen este tipo de átomos es mediante un enlace, como un puente. Si yo quiero unir una ciudad con otra, tengo que hacer un puente para poder unirla entre sí. Acá se conoce como lo mismo.
el enlace químico va a ser justamente este puente, este agarre, esta unión que se va a establecer entre dos o más átomos para poder formar otro compuesto en la naturaleza. Porque si nos vamos a la tabla periódica, yo encuentro, me voy a seguir con el ejemplo del agua, yo encuentro el hidrógeno solito en la tabla periódica. Y si yo me voy a la tabla periódica, también encuentro al oxígeno solito en la tabla periódica. Pero se juntan ellos como moléculas, tanto dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, y me forman una molécula completamente distinta al hidrógeno y completamente distinta al oxígeno, que recibe el nombre de agua. Para que eso se pueda dar, se tienen que generar enlaces, se tienen que generar uniones. Esto es lo que se conoce como enlace químico, ¿ya? Lo voy a definir, lo voy a presentar en una PPT para que ustedes puedan ir tomando apuntes. Denme un segundito, la abro. ¿Se entiende la definición de enlace? No es nada más complejo que como imaginarnos que tengo que unir una ciudad con otra, tengo que hacer un puente, aquí lo mismo, tengo que generar una unión entre dos elementos que me pueden formar cualquier molécula en la naturaleza, y para eso se requiere que se unan. Y esa unión se conoce como enlace. ¿Se comprende? Más o menos. Algo, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vamos ahí de a poquito. Estoy segura que van entendiendo más de lo que ustedes creen. Profesora, al hacer estos enlaces, como dice usted, ¿no se mantiene la misma regla que usted decía, que la cantidad de protones es lo mismo que electrones? Ah, aquí cambia. Muy bien, Paulina, te me estás adelantando. ¿Por qué? Porque si tenemos que generar una unión, dijimos que iban a existir los electrones de valencia. ¿Dónde están los electrones de valencia? En la última órbita. En la última órbita. Y son esos los electrones que se comparten. En el caso, por ejemplo, de esta molécula de agua que se tiene que formar, para que se unan entre sí, estos últimos electrones tienen que estar interactuando con la otro átomo. O sea, el hidrógeno tiene que estar interactuando con el oxígeno. De esta manera se van a unir. Por lo tanto, van a existir enlaces que vayan viajando hacia el otro átomo o que se vayan compartiendo al otro átomo, ¿ya? Ahí claramente la regla que yo les dije, en donde protones iba a ser la cantidad igual a la cantidad de electrones, se puede romper. Porque ¿se acuerdan que decía protones igual a electrones siempre y cuando el átomo sea neutro? Acá nosotros nos vamos a poder encontrar con átomos que no van a ser neutros. Y al no ser neutro, eso quiere decir que puede haber más cantidad de protones que electrones en una molécula, ¿ya? Pero para eso no nos vamos a complicar tanto la vida, sino que vamos a ir paso a paso para que lo vamos comprendiendo de a poco. Tampoco la idea es agobiarnos con tantas cosas. Con lo que vimos ahora, con lo que vimos hasta hoy día, la idea es que lo vayan practicando, lo vayan estudiando en la semana. Todo eso lo vamos a encontrar hasta la página, les digo al tiro, hasta la página 37, en donde inclusive ustedes van a poder incorporar allí algunos elementos y particularidades, de cada uno de los elementos que encontramos en la tabla periódica, pero lo que yo les acabo de mencionar es lo esencial. ¿Y qué es lo que yo necesito que ustedes recuerden como como parte de esta segunda unidad, es la generación de estos enlaces, que los átomos en la naturaleza se pueden unir, y esto van a poder formar otras moléculas también que estén dando. ¿Ya? Acá tenemos una pequeña definición de enlace. Si me pueden decir si estoy presentando o no. ¿Sí? Están viendo lo mismo, ¿cierto? Yo dice recordemos. ¿Sí? Perfecto. Sí, estamos viendo lo mismo. Recordamos, nosotros ya sabemos que la materia va a estar constituida por muchos tipos de sustancias y que la combinación de estas pueden formar otros elementos en la naturaleza. Clarísimo tenemos, por ejemplo, que el hidrógeno lo encontramos solito en la tabla periódica, el oxígeno lo encontramos solito en la tabla periódica, y ojo, la unión de estos dos
a mí me va a generar un compuesto completamente distinto, ¿ya? Y esto es lo que yo tengo que considerar. En cómo estos se unan en la naturaleza mediante los enlaces que establecen entre ellos, es la interacción que van a tener. Ustedes ya conocían que la molécula del agua era H2O, ¿cierto? De hecho, ustedes me lo mencionaron, por eso estamos trabajando con la molécula del agua. Eso ustedes lo conocían, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir esto? Que en la naturaleza se están uniendo dos átomos de hidrógeno con un solo átomo de oxígeno. Eso es lo que me está diciendo, que entre ellos se están generando un enlace, están interactuando para formar una molécula de agua. No es lo mismo que decir, por ejemplo, H2O2. ¿A dónde encontramos una pequeña diferencia? En el numerito de abajo, ¿cierto? Claro. ¿Cuántos átomos de hidrógenos voy a poder encontrar en la molécula de agua? Y los átomos de hidrógeno, y los átomos van a estar dando la cantidad con el numerito que yo tengo aquí. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de hidrógeno voy a poder encontrar? 2. 2. Si no hay un número, eso quiere decir que hay un 1 por si acaso, ¿ya? Si no se escribe ningún número, eso quiere decir que aquí está representado por un 1. Tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos aquí? 1. 1. 1. Por ahí, de nuevo. Hidrógeno Uno. teníamos 2. oxígeno teníamos 1. Ellos se juntan, generan Uno. enlaces en la naturaleza y forman una molécula de agua. Pero mira aquí, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? 2 y 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno vamos a tener? 2. Esto que usted tiene acá es agua, pero no cualquier agua. Oxigenada. Este elemento es muy distinto a este en la naturaleza. La manera en cómo interactúan y se unen los átomos entre sí, aunque exista esta leve diferencia, si se fijan, es un átomo de diferencia, un átomo, que aquí había uno para formar el agua que nosotros nos mantiene con vida, el agua que tomamos, versus al agua oxigenada, que podría ser mortal si nosotros la bebemos. Si se fijan, la unión y los enlaces que se generan entre ellos va a depender muchísimo de la cantidad del elemento en que se formen. En la naturaleza, los elementos se unen de una manera muy estratégica. Y cada vez que nosotros encontremos este numerito formando moléculas de lo que sea, va a decirnos la cantidad de átomos que yo estoy necesitando para formar ese elemento. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo por ahí. Voy a borrar aquí. Por ejemplo, CO2. El CO2 es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un contaminante que se emiten al quemar basura, por ejemplo, ahora la leña, los vehículos, muy mortal. El CO2 está compuesto por carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono están componiendo el CO2? 2. 1. ¿Cuántos? 1. Uno. Recuerde que si no está el numerito, ¿qué número representa? 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno van a estar componiendo al CO2? 2. Si se fijan, 2. esta interacción en la naturaleza de un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno va a generar para nosotros lo que se conoce como dióxido de carbono. Y así se pueden unir cada átomo de cualquier elemento se van uniendo y dependiendo de la cantidad que se unan entre ellos es lo que van a ir formando. ¿Y mediante qué se forman? Mediante cómo se unen, mediante justamente estos enlaces químicos, ¿ok? Estos enlaces químicos que van a permitir que todos los elementos se unan entre sí. Pero, como en la tabla periódica existe una ordenación distinta, los elementos al unirse no son de manera azarosa. Y estos enlaces no son cualquier enlace, sino que van a existir tipos de enlaces para esta unión.
Y hasta aquí vamos a quedar para no bombardearnos con más materia. Si quieren, le sacan un pantallazo a esta parte para que la puedan estudiar y la trabajemos la próxima semana, ¿ya? Que son los tipos de enlace químicos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Le sacan un pantallazo? Sí. Sí, Perfecto. profe. ¿Con qué nos quedamos entonces? Nos quedamos Podría con... volverse al anterior, por ¿Cómo? ¿Que me devuelva la anterior? Sí, porfa. ¿A esa? Yo quedé en la última que tiro para sacar pantallazo. En la última, deme un segundo. Por favor, ¿En profe. esa? En Sí, ¿En esa? esa. ¿Alguien quería que me volviera una más atrás? Por favor, profe. ¿Una más atrás? ¿En esa? ¿Sí? No hay problema. Gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí? Profe. ¿Con qué nos quedamos entonces? Los átomos se pueden unir entre sí, forman otros moléculas en la naturaleza. Los átomos, en su estado más puro, los vamos a encontrar formando los elementos, y esos son todos aquellos que se encuentran aquí, en la tabla periódica. Recordar que todos estos son átomos puros que se encuentran en la naturaleza, a excepción de los que tenemos aquí abajito, y como el hombre siempre ha jugado a ser Dios, estos los creó el hombre. El resto, y hay unos por aquí que también creó el hombre, que estos que están aquí medio raros. El resto son todos que se encuentran tal cual en la naturaleza. Nosotros normalmente vamos a trabajar desde el número 4 hacia arriba. No es necesario que usted se aprenda esto porque sería inhumano si yo se lo pidiera. Simplemente lo que me importa es que sepamos interpretar la tabla periódica y saber, por ejemplo, que la letra que la representa nos quiere decir el elemento que estamos hablando, y que, por ejemplo, yo cualquier letra sea la que busque, abajito me va a poder a mí dar a conocer el elemento que estoy trabajando. Es lo único que yo necesito saber de todo esto, ¿ya? Y que cada vez, sobre todo en este tipo de ejercicios que vamos a comenzar a ver ahora, que es para establecer el tipo de enlace, porque también vamos a hacer ejercicios para establecer su tipo de enlace, vamos a tener un manejo aún mayor de la tabla periódica, y así lo vamos a ir entendiendo, y vamos a ir incorporando otros numeritos, tal como en algún minuto alguien me preguntó, estaban puestos aquí en la tabla, que por supuesto lo vamos a incorporar, ¿ya? Pueden hacer más ejercicios, por supuesto, recordar que hasta ahora ya vimos toda la unidad 1 del módulo 1, toda la unidad 1 del módulo 1, y estamos ya por pasar a la unidad 2 del módulo 1, ¿ok? Seguimos aún trabajando con el primer libro. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Algún repaso en qué página para ir repasando? ¿O solamente la página? Vimos toda la unidad 1. Eso quiere decir que del primer libro, podría avanzar fácilmente hasta la página 45. Todo el libro ya lo vimos, el libro 1, toda la unidad 1 hasta la página 45 ya lo vimos. Profe, ¿dónde podría adquirir los libros físicos? Tiene que preguntarle a Andrés. Ah, ya. ¿Ya? Disculpe, los libros los sábados el profesor los está entregando en clases presenciales. Sí. En el María Goretti. Sí. Así es. Y a Ya. veces los manda por correo, correo Chile, creo. Tendría que hablar al personal y mandarle su dirección. Ojo que también están online, por si alguien los quiere obtener online, buscan ahí textos de estudio, educación de Y a mí me adultos. los envió, yo los tengo online. También es una buena opción de trabajarlos de manera online, ¿ya? Aunque insisto, no se preocupen porque yo todo lo que trabajo en los PPT, ustedes les pueden ir sacando pantallas, eso no tengo ningún problema. Siempre me cuesta más enviarlas porque yo pongo video, pongo GIF y eso pesa una cantidad enorme. Pero yo trabajo desde el libro, ¿ya? Yo no les incorporo nada que no esté en el libro, nada, nada, nada. Todo lo que nosotros estamos viendo está aquí, ¿ya? Por si quieren ir avanzando. Como les digo, ahora pueden avanzar sin ningún problema hasta la página 45, ¿ok?
Si no hay más dudas, si no más consulta, un agrado haberlos visto el día de hoy. Espero que sea más pronto cuando nos veamos y que podamos ir avanzando. Y la segunda clase seguimos con ejercicio, pero ahora para establecer el tipo de conocer los tipos de enlace químico y por supuesto establecer el tipo de enlace que pueden formar ciertos elementos en la naturaleza. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? No, gracias, estuvo muy buena la clase, profe, y seguir repasando, voy aprendiendo más. Así es Gracias, la idea. profe, que esté bien. Agradezco Profesora, mi que Gracias, última profesora. consulta. Según el link que mandaron a las 11 de la noche, ¿hay otra clase o eso corresponde a otra